Hola Ángeles, buenas noches. Yasmín López, buenas noches. Patti, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Beatriz Morales, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, Marinita, buenas noches. Toño, qué gusto saludarte, Toño. Buenas noches. Estamos aquí para seguir edificándonos sobre el fundamento de la palabra de Dios. Eli Yar ya se conectó por Facebook. Gracias a Dios para poder seguir edificándonos, que podemos concluir que lo más importante que tenemos que hacer, seguir edificándonos para que nuestra justicia esté fundada en la fe en Cristo Jesús y no en la ley, ¿no? Margarita Osorio, buenas noches. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estamos? Ayer te extrañamos, siempre te veo los domingos. Ara también, que siempre la veo los domingos, igual que a su hija. Y bueno, pues ayer algo no pudieron, pero gracias a Dios que están conectándose para que pues ahora con estos medios podemos seguirnos edificando en la palabra de Dios, ¿no? Amén, gracias a Dios. Así es que, mis hermanos, vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como siempre lo hemos dicho, Georgette, qué gusto de volverte a saludar siempre por este medio. A ver qué día tenemos oportunidad de que vengas a México, nos pases a saludar allá a la iglesia, ¿no? Buenas noches. Padre mío, va ahora ahí, cierra tus ojos. Gracias, Padre, porque lo que viene de ti, Señor, nunca nos será quitado. Nunca nos será quitado, porque es tu palabra la que nos edifica para que este hombre interior se vaya fortaleciendo cada día más y más, a fin de que quede arraigado y cimentados en amor, quedemos, Señor, por tu palabra y ser justificados por ti, Señor, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, y no por medio del mandamiento, sino por la obra maravillosa que estás haciendo en cada uno de nosotros, gracias a la obra que tú hiciste en esa cruz y yendo a morir por nosotros para que podamos tenerte a ti ahora aquí nosotros y poder haber sido justificados en el Espíritu. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra y toda la alabanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, Georgette, a ver cuándo puedes. Maestra Patti, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bueno, pues sigamos edificándonos. Ya hemos terminado de estudiar las 7 iglesias que existieron en Asia y que son las 7 iglesias que el Señor nos muestra en Apocalipsis para poder mostrar lo que le iba a suceder a su iglesia. Así es que ahí no podemos perder de vista que lo hace el Señor para exhortarnos. ¿Me regalas agua, Yolito? Nos hace el Señor todo esto. Janet, ¿qué tal? Todo esto, hoy en este del día lunes y martes, yo quisiera hacer un resumen de las 7 iglesias. Y te voy a decir algo. Yo esta clase le he dado varias veces del estudio de las 7 iglesias, pero me impresiona el Señor que siempre nos da nuevas revelaciones. Entonces, en este resumen quiero hacer sobresaltar un poquito más esas revelaciones que recibimos en esta manera que Dios nos dio el estudio de las 7 iglesias. Les digo, yo lo di como clase, lo di como historia de la iglesia, lo he dado por la gracia de Dios, desde luego. Me ha tocado darlo de diferentes maneras este mismo estudio y aunque parezca para mí que estoy volviendo a repetir algo, no, Dios siempre tiene cosas buenas. Marce, ¿qué tal? Siempre Dios tiene cosas nuevas y a mí me impresionan las cosas nuevas que nos reveló. Así es que este día y el día de mañana vamos a hacer este resumen de estas 7 iglesias que representan la iglesia global de la iglesia de Cristo. Yo sé que también es correcto decir la iglesia universal, ¿no? O sea, la iglesia del universo, pero no me gusta muchas veces porque hay una iglesia que así se llama y que no tiene buen testimonio, la iglesia universal de Cristo, ¿no? Entonces no quisiera juzgar, pero no me gusta mucho. ¿Qué tal, Car Lucero? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Ayer también
extrañamos a todos los que no pudieron ir, ¿sí? Y bien, vamos a ver, la iglesia de Cristo, sabemos que el Señor ama a su iglesia y murió por ella. Entonces, el por qué el Señor nos habla de estas 7 iglesias, vamos aquí a Efesios 5:25 y vamos a poder volver a retomar tantas cosas que nos deben verdaderamente vernos en la importancia de llegar a ser esa iglesia en la dispensación venidera. O sea, ¿qué te quiero decir? O sea, el Señor en todas las 7 iglesias de las que nos habla aquí en Apocalipsis siempre habla de vencer. Quiere decir que el que venza va a tener un premio especial. Aquí dice en Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor en nosotros? Santificándonos. Dice, para santificarla. ¿Y cómo la santifica? Habiéndola, ¿sí?, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nos santifica? Por medio de la palabra de Dios. Eso es algo que dices, a ver, bien importante. Gracias a Dios que el Señor nos está limpiando con su palabra. Hola Kalina, ¿cómo estás? Buenas noches. El Señor nos está limpiando con su palabra, en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y cuál es la meta? La meta de Dios es aquí en el versículo 5:26 de Efesios, dice, 5:27 de Efesios, a fin de que se la va a presentar a Él mismo una iglesia que gloriosa, que tiene la gloria de Dios. Una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Una iglesia que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Así es que, entonces, ¿por qué el Señor en las 7 iglesias de Apocalipsis siempre está al que venciere? Porque depende de cada uno de nosotros alcanzar esa meta. Depende de cada uno de nosotros. Y es muy importante tenerlo claro, porque si no caeríamos como los gentiles, que cuando se les muere una persona de inmediato dicen que en gloria esté. O sea, no tienen noción de que ir al cielo es todo un reto para poder estar con un Dios santo que no tiene ninguna tiniebla allá en el cielo. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla en el cielo. Entonces, para estar en el cielo no podemos tener ninguna arruga ni ninguna mancha en nosotros. Por eso Dios nos habla de vencer. Por ello, el Señor aquí en las 7 iglesias no nos los puso para que nada más lo leyéramos. Nos los puso a las 7 iglesias, lo dijo claramente, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Entonces, dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis. Vamos a leer esa parte ahorita donde dice al que venciere, y cómo estas 7 iglesias, recordando, nos representan toda la iglesia de Cristo. Yo sé que no son 7 iglesias toda la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una, pero está hecha de muchísimos cristianos que se reúnen en diferentes lugares, como fue la iglesia de Filipenses, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Colosenses, la de Teatira. Es decir, hay iglesias por todas partes, pero en 7 iglesias el Señor encerró lo que le iba a suceder a su iglesia. Pero el punto es, el Señor está tratando contigo como su iglesia para santificarte, a fin de presentarte a ti delante del Señor Jesucristo una persona
pura y sin mancha ni con arruga. Y todo eso lo hace a través del lavamiento por medio de la palabra de Dios. Y dice lavamiento porque te está lavando de toda tiniebla, de toda oscuridad, de toda situación del hombre caído. Eso lo está haciendo Dios. Entonces decíamos, ¿qué tal pidió Margarita Osorio? Buenas noches. Decíamos hace un momento cómo a las 7 iglesias el Señor en todos los casos está diciendo al que venciere. Si tú ves Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí está incluyendo a las 7 iglesias. Fíjate cómo cuando empieza hablando el Señor, dice, escríbele al ángel de la iglesia en tal lugar, ¿no? Así empieza el Señor. Y háblale al ángel de la iglesia en Éfeso. Y entonces habla de iglesia como única, o sea, no en plural. Pero después siempre el Señor está diciendo al que venciere, ¿sí? Al que venciere, siempre está diciendo, como dice aquí en el 7, en el versículo 2:7, el que tiene oído, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, es decir, a toda la iglesia universal. Entonces, si tú estás leyendo esto está para ti, porque tú eres la iglesia de Cristo. El Señor amó de tal manera a su iglesia que murió por ella, se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la palabra, para purificarla. Porque ¿cuál es su meta? Presentársela a sí mismo, una iglesia pura y sin mancha. ¿Sí? ¿Qué tal, Perla? Buenas noches. Así es que, Manuel, gusto saludarte. Entonces, Dios está advirtiéndonos a todos, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el versículo 7 dice claramente, al que venciere. Por eso estamos diciendo, siempre está estableciendo una cosa importante para ti y para mí, al que venciere. Versículo 2:7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las, con plural, las iglesias, ¿sí? A las iglesias, al que venciere. Vamos a ver otro ejemplo, versículo 11, aquí ya le está hablando a la iglesia de Esmirna, ¿sí? En el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice. ¿A qué? A las iglesias, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? Así es que el Señor nos va anticipando. Versículo 2:17, ¿sí? 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Entonces siempre el Señor nos está estableciendo el vencer, ¿sí? Vamos a ver el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las iglesias, ¿sí? Yo le daré autoridad sobre las naciones, pero estoy hablando tanto de la iglesia, sobre las naciones. Entonces, siempre está hablando el Señor de vencer. Cuando empieza a hablar de las otras 4 iglesias restantes, ¿sí? Que empieza a hablar con la de Sardis, ¿sí? No sé si 4 o 3 que nos falten, pero aquí dice, vuelve a decir, escríbele al ángel de la iglesia, en singular, pero después dice, al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias, al que venciere. Y aquí en Apocalipsis 3:5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ojos de los ángeles. Versículo 6, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre va relacionado el vencer, el vencer. Entonces quiere decir, mis hermanos, que entonces el Señor está santificando.
está presentándote, quiere presentarte a sí mismo, hacia Él, un ser, un hombre sin mancha delante de Él, ¿sí? Un hombre perfecto. Entonces, eso lo está haciendo el Señor. Regresa aquí y tenía los otros versículos, pero no tiene caso leerlos porque todos nos hablan de eso, de presentarla. Entonces, regresando aquí a Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí ya dice la iglesia por la cual yo morí por ellos. Que son muchas y muchas iglesias. Por eso dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Murió por ellas, y también dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo en la iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces quiere decir que si alguien no vence, entonces Dios no se va a poder presentar a sí mismo delante de Dios como una iglesia gloriosa, porque va a tener mancha y va a tener arrugas, ¿sí? Y no es santa, sino que tiene manchas. Entonces el que no venciere no va a poder entrar a las bodas del Cordero. No va a poder entrar ¿a dónde? A las bodas del Cordero. Y aquí es cuando tú y yo tenemos que volvernos a reflejar en esa parábola de Mateo 25:10, de las 10 vírgenes, donde dice claramente que el Señor entró a las bodas solo con aquellos que habían vencido. Ahí no dice vencer, pero dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Dice Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, es decir, las vírgenes insensatas, o los que no vencieron, para poderlo ubicar con el estudio que estamos haciendo, a los que no vencieron, hola Vicky, con qué gusto saludarte, dice, pero mientras ellas iban a comprar, o sea, los que no vencieron, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con el Señor a las bodas, es decir, se presentaron, el mismo Señor se las presentó a sí mismo puras y sin mancha a estas 10 vírgenes, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que por eso el Señor nos da este estudio, esta palabra en Apocalipsis, de estudiar y escudriñar y tener la revelación del Espíritu Santo, de tener claro que solo va a ser parte de Cristo aquella iglesia, aquellos que venzan, y eso es nuestra meta, mis hermanos, o sea, poder ser perfeccionados por Dios, poder crecer, ir hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía que olvidándome lo que queda atrás, me extiendo hacia la meta, al supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús, ¿sí? Así es que aquí dices, entonces, ¿qué está diciendo Dios? Al que venciere, o el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu nos está diciendo que no todos van a ser en la iglesia de Cristo, no todos van a ser un esposo con Cristo, no todos van a ser la esposa de Cristo, pues no va a ser una sola, es decir, el Señor se va a unir en las bodas. Por eso mira, aquí en el libro de Efesios también, en el 5:25 que estamos leyendo, adelantito de esos versículos dice unas revelaciones impresionantes que nos ratifican lo que estamos diciendo, mis hermanos. Efesios 5:25 dice, 5:28, perdón, después de que dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga,
En el 28 vuelve a hablar de los maridos que deben sustentar a sus esposas, ¿sí? Y dice en el 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo nos cuida a nosotros. Pero hay un versículo que dice aquí en el versículo 31, y parece que se refiere al matrimonio, pero también nos está hablando de la relación de Cristo y la iglesia gloriosa que vence, la iglesia que venció. Dice en el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué? Todos lo recordamos, serán una sola carne. Pero en el versículo 32, Pablo, con la revelación del Espíritu Santo, nos escribe, grande, 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 grande es este misterio, porque más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuándo será esta unidad? Cuando se celebren las bodas del Cordero. Esas bodas del Cordero que serán con Cristo. ¿Y quiénes serán los que se casarán con Cristo? Las vírgenes prudentes, los que tienen oído y oyeron al Espíritu y dijeron, yo tengo que vencer, yo tengo que vencer. Hola linda, buenas noches. Yo tengo que vencer. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Sí? Por eso, él está diciendo, dile a la iglesia, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Al que venciere, al que venciere. Por eso tú y yo tenemos que escuchar al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios, que tenemos que escucharlo. Mira, aquí en Hebreos 10, creo que ahorita me recuerda esta parte, déjame ver si está ahí, creo que sí. Hebreos 10 dice, no, entonces déjame ver, a ver si lo tengo aquí. Dice Hebreos 4:7, y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones, ¿sí? Así es que hay una parte que sí me gusta, pero no la encuentro ahorita, donde dice, escucha al Espíritu, escucha al Espíritu. Por eso dice el Señor, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Y qué le dice? Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Entonces el Señor nos está diciendo, oye, pídele a Dios que el Espíritu Santo te hable a tu corazón. Te está estableciendo claramente que el que se va a casar con Cristo solamente va a ser el que venciere. El que venciere. Por eso acabamos de leer todas esas iglesias, no las alcanzamos a leer todas, pero nos dice el Señor, al que venciere. Eso significa, mis hermanos, que no todos se casarán con Cristo. ¿Sí? No todos entrarán en las bodas. Lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes. Solo 5 entraron, 5 no entraron. Y ahora, después por el otro lado dices, pero ¿por qué no 12 en lugar de 10? Porque 2 están en el cuerpo, que son la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Son las 2 iglesias que están en el cuerpo. Entonces por eso el Señor dice, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, la una será tomada y la otra será dejada, ¿sí? Y me encanta porque habla del hombre y de la mujer, ¿no? Que seremos arrebatados, ¿no?
El uno será tomado y el otro será dejado. La una será tomada y la otra será dejada. Entonces quiere decir que somos todos partícipes de esa oportunidad. ¿Quién estamos invitados a esas bodas? Todo lo que es nacido de nuevo. Todo aquel que nació de nuevo es parte del cuerpo de Cristo ahorita. Pero si no vence en la dispensación venidera o el siglo venidero, después que venga el arrebatamiento, ya no habrá oportunidad de ser el cuerpo de Cristo, ni el templo santo. Mira, vamos aquí a Apocalipsis 21, o sea, por eso estoy enfocando mucho esto para que tú le pidas revelación al Espíritu de Dios y te quede muy claro, mi hermano, te quede muy claro que solamente el que venza va a poder entrar a las bodas del Cordero. Y aquí, mis hermanos, pídele a Dios que te dé, que te hable el Espíritu de Dios. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque muchas veces el cristiano cree que se va a ir al cielo, ¿no? O sea, se va a ir al cielo nada más porque ya recibió a Cristo. No, hay todo un proceso. El Señor se entregó a sí mismo por nosotros a fin de presentarse a su iglesia, y lo que está haciendo Dios contigo y conmigo es santificándonos. Ahora, entonces quiere decir, y eso es muy importante, mis hermanos, que el Espíritu te dé revelación a ti y a mí, que no todos entrarán a las bodas, solamente aquellos que vencieron, que se dejaron transformar por la palabra de Dios. Por ello, cuando tú ves Apocalipsis 21:2, dice el apóstol Juan, con la revelación que recibe del Espíritu de Dios, y dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad. Esa santa ciudad. Tú y yo ahorita, vamos a poner un ejemplo. Tú y yo vivimos en una ciudad, ¿no? Cuando estoy ahí en la Ciudad de México, estoy viviendo en la Ciudad de México, pero no soy la ciudad. ¿Sí? No soy la ciudad. Yo aquí vivo, ahorita estoy aquí en Valle de Bravo, pero no soy Valle de Bravo. Vivo en Valle de Bravo. Y entonces aquí Juan está diciendo: yo vi la santa ciudad, ¿sí? La nueva Jerusalén. ¿Cómo la vio? Que descendía del cielo de Dios. ¿Dónde está Dios? En el tercer cielo. ¿Sí? Entonces Juan está revelando, gracias, mis hermanos, sé que me están diciendo salud desde allá. Entonces Juan lo que está revelando, dice: estaba viendo descender la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. ¿Cómo se llama la ciudad de Dios? La nueva Jerusalén. Dice: descender del cielo de Dios. ¿Y cómo la vio? Dispuesta como una esposa. ¿Una esposa de quién? De Cristo. Una esposa ataviada, o sea, sujeta totalmente a su cabeza, que la cabeza es Cristo. Y la iglesia, o en este caso los vencedores, ya vienen casados con Cristo, o ya vamos a venir casados con Cristo. ¿Sí? Gracias por esa salud. ¿Sí? Entonces dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, o sea, totalmente sujeta a Cristo. Y ese es lo que Dios, son los que entraron a las bodas. De esas 10 vírgenes entraron 5. De esos 2 que quedaron, el uno fue tomado y ese se casó con Cristo, y el otro fue dejado, ¿sí?
Dice, entonces, ahí es cuando viene ya siendo uno con Dios. ¿Por qué? Porque la nueva Jerusalén está formada del Padre, del Hijo y de los vencedores. Ahora sí, lo que Dios nos está diciendo, tú tienes que ser parte de la ciudad, ¿no? O sea, no puedes decir yo vivo en la ciudad, yo soy la ciudad. Entonces, la nueva Jerusalén, la meta es ser la ciudad, ¿sí? Es decir, ser el edificio de Dios, ¿sí? Por eso dice aquí, en el versículo 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Qué vio? La santa ciudad, no los que habitaban en la santa ciudad. Está Juan hablando que está viendo la ciudad. ¿Cómo se llama la ciudad? La Nueva Jerusalén. ¿De dónde venía? Del cielo de Dios. ¿Y cómo venía la ciudad? La ciudad como una esposa totalmente sujeta a su esposo, es decir, un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Por eso en el versículo 3 dice, fíjate lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo, desde el cielo, que decía, he aquí, ahí va el tabernáculo de Dios, donde vive Dios. ¿En dónde vive Dios? Él es la ciudad. No vive en la ciudad. Él es la ciudad. ¿Sí? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora, aquí está diferenciando algo importante, con los hombres. O sea, ¿cuáles son los hombres? Los que habitan en la ciudad, pero que no son la ciudad. ¿Quiénes son ellos? Los 5 vírgenes insensatas y los que fueron dejados, que Dios trató ellos en la tribulación, en la gran tribulación, pero que no entraron a las bodas. No se hicieron uno con Cristo. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola unidad. Pero yo digo, grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Y aquí el Señor dice en el versículo 3, y dice, oí una gran voz desde el cielo que decía, ahí está el tabernáculo de Dios. ¿Quién es el tabernáculo? La ciudad. ¿Sí? La ciudad con los hombres, los que habitan en la ciudad. ¿Y quiénes son esos hombres? Los que no, las 5 vírgenes insensatas y el que fue dejado y la que fue dejada. ¿Sí? Dice, y él morará con ellos. Sí, porque él es la ciudad y tú vives y moras en la ciudad. Ahora velo en el ejemplo así como lo estamos viendo. Él mora, tú moras ahorita en la ciudad, pero no eres la ciudad. Tú vives en la Ciudad de México, pero no eres la ciudad. Y entonces dice, la ciudad morará con los hombres, como tú moras en la ciudad. ¿Sí? Y entonces dice, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Ahora vuelve lo mismo. El Señor es el edificio, ¿sí? Y los hombres que viven en la ciudad serán su pueblo. ¿Sí? Que de ambos pueblos hizo uno.
¿sí? Serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, las 5 vírgenes insensatas y el que fue dejado y la que fue dejada, Él será su Dios. ¿Sí? Pero para nosotros, los que venzamos, ¿sí? Hola Chema, ¿cómo estás? Buenas noches. Alejandro, qué gusto saludarte. Pero nosotros seremos parte de Él. Así, Señor, yo les he dado tu gloria para que ellos sean uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno también en nosotros. Ahí nos está hablando el Señor de que seremos la ciudad. Y los que no vencieron van a ser tratados en la tribulación y en la gran tribulación, ¿sí? Y serán los que habitarán en la ciudad, pero no son la ciudad. Y el Señor será su Dios y ellos serán su pueblo, ¿sí? Y entonces por eso dice en el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que no vencieron. ¿Y por qué tiene que enjugar Dios las lágrimas de ellos? Porque vienen de una tribulación y una gran tribulación. Porque vienen de un sufrimiento que Dios los está permitiendo para salvarlos, para purificarlos, y no tomaron la oportunidad del tiempo de la gracia, ¿sí? Como dice Georgette atinadamente, no llevarán la gloria de Dios, que llevarán los que alcancen corona, ¿sí? Entonces, aquí dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, porque ya Dios va a estar, ¿sí?, con la nueva Jerusalén en el milenio aquí. Ya no habrá más llanto, ya no habrá muerte, no habrá clamor, ya no va a haber enfermedades, no habrá haber dolor, porque las primeras cosas ya pasaron, ¿sí? Y aquí recuerda un poco lo que te dice Efesios 3, mira, vamos aquí a Efesios 3 y recordemos lo que Dios nos dice. En Efesios, ahorita tú y yo somos estos de Efesios 3:19. Así que ya tú y yo no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos, o sea, somos ciudadanos, ¿sí?, de los santos, miembros de la familia de Dios, porque estás en tiempos de la gracia. Pero te dice el Señor a ti y a mí, versículo 20, edifícate sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, edifícate para que seas lavado por el lavamiento de la palabra, porque te está santificando el Señor Jesucristo, que te amó y murió por ti para hacerte su iglesia. Si es que el Señor te está edificando y te dice a ti, a ver, vence, tienes que vencer. ¿Y cómo tengo que vencer? Edifícate sobre la palabra de Dios. Edifícate, porque la palabra de Dios te va a estar limpiando, porque alcanzamos la meta de vencer por medio del lavamiento por la palabra, no por el mandamiento, sino por la obra que está haciendo Dios al haber venido a morar dentro de ti, va a haber vivido, nuestro Dios está viviendo en ti
por medio del Espíritu Santo, que es el Padre y el Hijo, morando en tu corazón. Y entonces por medio de la palabra te estás santificando, ¿sí? Edifícate sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿sí? Acuérdate que en todas las religiones creen en Dios, pero la piedra de ángulo se llama Cristo. Ahí es donde todos tienen algo. ¿Qué tal? Venga, ¿sí? En quien todo el edificio, versículo 21, en quien todo el edificio. ¿Quién es el edificio? La Nueva Jerusalén que se está formando la Nueva Jerusalén, en quien todo el edificio bien coordinado, dejándonos, edificándonos por el Espíritu, va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo. ¿Un qué? Templo santo. Entonces, vamos aquí a regresar a Apocalipsis 21. Vamos a Apocalipsis 21. La Nueva Jerusalén, que es el templo santo. ¿Y cómo es la Nueva Jerusalén? Es los vencedores, ¿sí? Los que se casaron con Cristo, o los que nos vamos a casar con Cristo, siendo uno con Cristo. Grande ese misterio, pero yo digo esto de Cristo y la iglesia. Hola Alicia, ¿sí? Entonces somos uno con Cristo. Entonces dice, va creciendo para ser un ¿qué? Un templo santo. Dice Apocalipsis 21:22, no vi en la Nueva Jerusalén templo, porque el Señor Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo ahorita? Está preparando ese templo santo para Dios, amén, siendo Él la lumbrera, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo nuestro Señor? Como dice aquí en el libro de Hebreos, fíjate, vamos aquí a Hebreos. Déjame llegar aquí a Hebreos, que ya merito. Hebreos 3. Dice, Hebreos 3:4, porque toda casa es hecha por alguno, ¿no? O sea, tú ya te hiciste de tu casa o construiste tu casa, alguno hizo esa casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Él le hizo un tabernáculo hecho de manos de hombres, ¿sí? Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, ¿sí? Versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, sobre la casa que Cristo está construyendo para el Padre, la cual somos nosotros, si vencemos, pero aquí dice de esta manera, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y mira, ya encontré el versículo que andaba buscando hace rato. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 7 de Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón.
Si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y Dios lo que te está hablando a ti y a mí es que tenemos que vencer. ¿Y cómo vamos a vencer? Dejándonos tratar por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos está lavando por medio de la palabra, a fin de presentarnos delante de Él a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, para hacer que el templo santo de Dios, en la cual nosotros tenemos que edificarnos en la palabra de Dios, porque es la que nos va a limpiar para llegar a ser santos, ¿sí? Para llegar a ser santos y vencer y realmente ser santificados. Por eso, Cristo sobre su casa, la cual somos nosotros. Somos la casa de Cristo y Cristo es Dios. Cristo es el Hijo de Dios, es el Verbo que se hizo hombre. ¿Qué tal, Berta? Así es que, mis hermanos, el Espíritu te dice el día de hoy, si estás oyendo su voz, no compres el que ya me voy a ir al cielo. El día que tú dejes el cuerpo te vas a ir a dormir. Y cuando venga el esposo que viene por las vírgenes prudentes, ¿sí? Entonces iremos al tribunal. Y los que estemos preparados, entraremos con él a las bodas. Y seremos la ciudad. No viviremos en la ciudad. Seremos la ciudad, seremos el edificio de Dios. Seremos el edificio de Dios. Por eso a mí me gusta lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. Le dice en Apocalipsis 3:12, al que venciere, dice el Señor Jesucristo, al que venciere lo voy a hacer columna. Y una columna viene a ser la ciudad, viene a ser un sustento del edificio. Yo puedo estar parado junto a una columna, pero no soy la columna. Y lo que Dios está diciendo, yo quiero que tú seas la columna. Si tú vences, tú vas a ser la ciudad. La ciudad. ¿Sí? Amén. Y entonces dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Por qué? Pues porque el edificio nunca se va a destruir, nunca va a pasar, porque es eterno. Es el edificio que Dios creó para gobernar y reinar todo el universo. Amén. Dice, nunca más podrás salir de allí. A ver, dile a la columna que está ahí en tu casa, ¿te puedes salir de aquí? No, porque si me salgo se cae la casa. Nunca más saldrá de allí. ¿Sí? Y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? ¿Cuál es el edificio de Dios? La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios. Y siempre que se refiere a la nueva Jerusalén, siempre dice, desciende del cielo de Dios. Quiere decir que estuvo en el cielo. Por consiguiente, quien venza va a ir al cielo y va a descender del cielo con Cristo. Y vendrá y entonces morará con los hombres que se quedaron a la tribulación y a la gran tribulación, y les enjugará toda lágrima después de haber salido, y él morará con ellos y será su Dios. Pero el vencedor es la ciudad, y somos el templo santo de Dios, la casa que Dios
que el Señor Jesucristo le está haciendo al Padre Celestial. Recuerda esta historia que está en Primera de Samuel y también está en Crónicas, si no me equivoco, que le dice David, dice: yo quisiera hacerle casa a Dios, no es correcto que yo esté viviendo en una casa con cortinas. Y va a ver a Labán, y Labán le dice: haz lo que Dios todo te diga. Y Dios le da palabra a Labán y dice: vele a decir a David que él no me va a construir casa, pero que viene uno después de él, que viene en su genealogía, que se llama Jesucristo. Él me va a hacer la casa, ¿eh? Para no confundirnos. Sí, Salomón le hizo una casa hermosa a Dios, y vemos en la historia ahí el oro y todo lo que le puso, pero ¿dónde está esa casa? No está. Pero Él está creando una casa espiritual. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo la casa de Dios, el tabernáculo de Dios, el lugar donde Dios va a habitar, que Dios va a habitar en la Nueva Jerusalén, que será su casa, el templo santo de Dios. Y Salomón sí le hizo esa casa, pero la casa definitiva de Dios la está haciendo nuestro Señor Jesucristo para nuestro Padre y para el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que, mis hermanos, aquí tenemos una tremenda revelación de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? Acuérdate de lo que estamos leyendo ahorita, de todo lo que el templo que Dios está preparando, y por eso dice que tenemos que vencer. Y termino con Apocalipsis 21, que lo hemos leído y nos vuelve a abrir los ojos espirituales para oír a Dios. En Apocalipsis 21 dice que la Nueva Jerusalén siempre desciende del cielo, ¿sí? Siempre desciende del cielo, y es el lugar donde vive Dios, y Dios va a enjuagar todas las lágrimas de los hombres que salieron de la tribulación y la gran tribulación. Quiere decir que no se perdió la salvación al que recibió a Cristo, pero todo aquel que nació de nuevo está invitado a ser el templo santo de Dios, ¿sí? Él enjugará toda lágrima, porque ya no habrá llanto, no habrá nada, pero el punto es ser el templo santo de Dios. Por eso en Apocalipsis 21-22 dice: no vi en ella templo. En la Nueva Jerusalén no hay templo, porque Dios es el tabernáculo, porque es la ciudad. Toda la ciudad es Dios, ¿eh? Y el punto es que tú seas uno, nosotros seamos uno, para que así como el Padre es uno con Cristo, nosotros seamos uno con el Padre y con el Hijo, ¿sí? Y entonces dice: no viene ya templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo. En la Nueva Jerusalén, el templo de Dios el templo es la Nueva Jerusalén, es la ciudad y el Cordero. Dice, versículo 24: y las naciones que hubieran sido, ¿qué? Salvas, es decir, los hombres que salieron de la tribulación y la gran tribulación, que no vencieron, las naciones que hubieran sido salvas, van a andar a la luz de la Nueva Jerusalén. Estarán dentro de la ciudad, pero no son la ciudad, ¿sí?
y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Dice en el versículo 23, porque la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina todas las calles de la ciudad. Entonces los hombres que fueron salvos, que Dios enjuagó las lágrimas de ellos habitarán en la nueva Jerusalén, donde ya no se requerirá ni el sol, ¿sí?, ni la luna que brillen en ella, porque Dios, que es la ciudad, reflejará esa luz y la ilumina Dios, y el Cordero es su lumbrera. El Cordero es su lumbrera. Así es que tú vas a ser luz también, mi hermano. Si vences, seremos la nueva Jerusalén, que radiamos luz para los hombres que habitan en la nueva Jerusalén. Versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y aquí dice, y los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los que vencieron. ¿Sí? ¿Qué tal, Maylén? Y los reyes de la tierra traerán su gloria. Dios nos ha llamado a tener su gloria y honor de ella. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿a dónde nos llamó? A su gloria, a traer la gloria de Dios. Mis hermanos, tenemos una esperanza viva, tenemos un plan de Dios donde tú lo que tienes que dejar es dejarte limpiar por medio de la palabra de Dios, para que tú fueses santo y sin mancha delante de Él, para que tú te presentes el día del tribunal y entres a las bodas del Cordero. No todos entrarán a las bodas. ¿Por qué no entrarán? Porque no fueron vírgenes sensatas. Porque las que estuvieron preparadas entrarán a las bodas. Entonces, ¿por qué Dios nos presenta estas 7 iglesias de Asia? ¿Por qué nos habla de estas 7 iglesias? ¿Y por qué en todos los casos nos está diciendo, al que venciere, le daré que se siente conmigo como yo he vencido? Al que venciere, será columna en el templo mi Dios. ¿A quién? Al que venciere, Así es que, mis hermanos, ¿por qué lo hace el Señor Jesucristo? Para saber que tenemos que alcanzar la salvación en estos tiempos de gracia. Amén. Entonces ese es el motivo por el cual nos manda estas cartas que estaban en estas 7 iglesias de Asia, donde en todos los casos dice, al que venciere, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. A todas las iglesias. Amén. Gracias a Dios por este regalo de Dios que nos da para alcanzar ese lugar tan hermoso. Amén. Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, Señor, te pedimos, Señor, que trates con nosotros, Señor. Y no endurecemos nuestros corazones para escuchar a tu precioso Espíritu. Estas revelaciones que son tan claras cuando eres tú quien nos las da, Señor. Cuando eres tú quien nos las da, Señor, no tenemos duda alguna de tu propósito divino que tienes para nosotros. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, por darnos toda esta revelación para todos nosotros. Yo te pido, Señor, que
abras los ojos del entendimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento de toda tu iglesia, palabra de vida, Señor, para seguir comprendiendo todos estos misterios. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Qué gusto haberlos saludado y que esta palabra, amén, nos siga dando revelación el Señor para seguir en el camino que Cristo puso delante de nosotros. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Los amamos, mi esposa y yo. Y mañana nos vemos para seguir haciendo un resumen de todas las 7 iglesias que estuvimos estudiando durante casi 2 meses, casi, no sé si 3, pero seguiremos con eso. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye.